Chicos, chicas, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, yo soy David y como habéis podido ver en la miniatura, hoy os traigo un perfume de diseñador, sí. Me meto en el mundo de diseñador un ratito. Tras la intro, os comento qué me parece esta nueva fragancia de Valentino y si merece la pena o no adquirirla. Así que tras la intro, comenzamos. Como he comentado anteriormente en la intro, vamos a hablar acerca de la fragancia nueva de Valentino, esta de Purpe Melancolia, y vamos a comenzar hablando de las notas que tiene. Tiene de notas de salida cardamomo, en el corazón tiene coco y lavanda, y en la base tiene amberwood. Como veis tiene poquitas notas, pero no con ello significa que sea una mala fragancia, ¿ok? Una fragancia que en su salida, como veis, tiene un buen atomizador. Es una fragancia dulce y especiada, es decir, tiene una carga potente especiada, dada por el cardamomo, se percibe bastante bien ese cardamomo, y dulce, se percibe bastante bien ese coco. A medida que va transicionando la fragancia, ese carácter especiado va a ir pasando a un segundo plano, y va a ir apareciendo la nota de corazón de la lavanda. La fragancia va a acabar siendo una fragancia de coco y lavanda, con un toque especiado por debajo de esas dos, y que a medida que va secando vamos a notar también cómo esa parte resinosa amaderada va a hacer también un poquito la fragancia un poquito más cremosita. Una fragancia que bajo mi punto de vista la siento muy lineal, es decir, al minuto 30 tú empiezas, al minuto 20 y tanto, 30, empiezas tú a notar cómo ese carácter especiado va decayendo un poco y va apareciendo ese coco y esa lavanda. Y esa percepción es la que tú tienes durante el resto de la fragancia, ¿ok? Ese coco y lavanda con un toque especiado por debajo es desde el minuto 30 hasta las 7 horas, más o menos, o 7-8 horas que dura la fragancia. Una fragancia que yo usaría para otoño e invierno, una fragancia que me cuesta el pensar usarla en primavera y verano, a no ser que sea una noche fría, o en un lugar con aire acondicionado. La veo incluso un poquito menos versátil que fragancias como la de Le Beau, por ejemplo. Una fragancia que no me marca la diferencia con respecto a otras fragancias de diseñador, no me hace sentir nada diferente a lo que tendría con un Le Beau de Jean Paul Gaultier, por ejemplo. Y por el contrario, chicos, es una fragancia que tiene como hándicap, bajo mi punto de vista, que está limitada en cuanto a estaciones y en cuanto a situaciones, por lo tanto, me la hace menos versátil. Una fragancia que se aleja en cuanto a percepción olfativa, aroma o lo que sea, a lo que venía haciendo las fragancias de la colección Boring Roma, sí, pero no se aleja con respecto a la competencia del mundo de diseñador. ¿Para quién es Valentino? Pues chicos, pues mira, para una persona que tiene fragancias de día y quiere una fragancia de coco para invierno, ¿vale? Pues mira, te vale, ¿ok? Pero para un uso y estaciones y condiciones específicas, es decir, no tiene la versatilidad, bajo mi punto de vista, que tiene, por ejemplo, un Le Beau. ¿Fragancia gustosísima? Por supuesto. ¿Fragancia riquísima? Por supuesto, pero se limita en ese aspecto. Es lo que me transmite esta fragancia, es una fragancia que yo la he comprado porque me llamaba la atención el perfume, la nota de coco, y porque me llamaba bastante la atención el frasquito. Es una fragancia que particularmente no me transmite mucho más que me puede transmitir un Le Beau, ¿ok? Así que para aquellas personas que estén dudando entre adquirirla o no adquirirla y ya tienen un Le Beau, les diría, chicos, pues quédate con el Le Beau y ahórrate una pasta en esto porque te limita las situaciones, porque si tienes un Le Beau Parfum, ¿vale? Perfectamente la puedes usar en invierno, a no ser que tú digas, mira, yo tengo un Le Beau, pero tengo un Eau de Parfum o tengo un Eau de Toilette, y entonces, pues la verdad es que me haría falta un Le Beau con el aroma de coco, ¿vale? Para invierno. Pues entonces, chicos, te digo, cómprate esta fragancia porque te aleja un poquito del mundo de Le Beau, adquiere una fragancia diferente y específica para invierno con ese aroma de coco. Estas son mis impresiones acerca
de este nuevo lanzamiento de Valentino. Espero vuestros comentarios, comentarme si la tenéis, qué os parece, si opináis igual que yo. Lo que suelo decir siempre, si os gusta el contenido que estoy trayendo, suscribiros y darle a la campanita. Y si os ha gustado este vídeo, darle al like, compartir y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cogeros por la sombrita, para adelante cartucho el cañón. Nos vemos los culos, chicos. Un saludo.